12:10. Vamos a ir a otro tema, una arista muy importante que ha dejado esta pandemia tiene que ver con la salud mental. Y el tema cobra más fuerza todavía cuando vuelven las cuarentenas. Acá en la región metropolitana, por ejemplo, serán 21 comunas, otras 21 fuera de la región metropolitana, en el resto del país, sin tener mucha certeza, Frecia, todavía de cuánto tiempo más estaremos bajo confinamiento, lo que impacta directamente, por cierto, en la situación emocional. Exacto, ha sido tema relevante en el último año, pero ha ido cambiando, ¿no? Como muchos otros. Así que vamos a tomar de inmediato contacto con Ignacio Puebla, psicólogo especialista y jefe del Departamento de Cultura de la Seguridad Mutual. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, Ignacio, esta mañana. Hola, Frecia. Hola, Sebastián. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Ignacio, lo primero y que más preocupa, lo decíamos, ha sido tema preocupante, pero también ha ido fluctuando, ¿no? Como otros, porque las conductas han ido cambiando, los escenarios también, y así parece en el día a día. ¿Cómo has visto primero, como profesional y desde tu rol, este problema de salud mental que muchos dicen que podría ser otra pandemia? Lo primero es que hay que poner en contexto que la pandemia a nivel emocional se ha experimentado como algo incierto y cuya fecha de término aún no la tenemos clara. Entonces la sensación de hoy actual es básicamente tiene que ver con la incertidumbre. El país ha tenido que retroceder en su fase de apertura y confinamiento en muchas de sus comunas, y eso significa, ¿cierto?, volver a cuarentena obligatoria, y lo que trae consigo un estado emocional casi como una desesperanza aprendida, como algo que no termina, como si estuviéramos futbolísticamente hablando en una mala racha. Entonces, desde ahí, lo interesante es que este tiempo se ha hablado de un concepto que lo acuñó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la fatiga pandémica, y básicamente alude a un estado crónico de cansancio donde predomina la ansiedad y la incertidumbre, básicamente por lo que les acabo de comentar, que tenemos una sensación de que esto va, viene, no termina. Hay sensaciones que habíamos experimentado el año anterior, que se vuelven a experimentar ahora, entonces es algo que tenemos que cuidar hoy en día, el tema de la salud mental. Ignacio, y en ese sentido, las medidas que se puedan adoptar de aquí en adelante, desde el punto de vista sanitario, ¿deberían considerar también los efectos emocionales o en la salud mental, las medidas que adopten las autoridades, me refiero? Sí, y también cómo hacemos el llamado a las cuarentenas, porque a veces sentimos que la cuarentena la vemos como un castigo, y la verdad es que la cuarentena desde el plano emocional también significa una medida de protección para el cuidado de otros, y eso en el fondo alude a la salud mental, a un espacio que significa también que no salir y el no contagiarse y el no tener altas tasas de contagio también en el fondo tiene un impacto en la salud mental, porque lo que se ha visto hoy en día es que a medida que los casos han aumentado, este es un concepto que yo le llamo la desescalada emocional, es decir, aumentan los casos y nuestra sensación automáticamente, como un piloto automático, es como un bajón anímico, ¿cierto? Baja la sensación y la percepción de bienestar, claro. Y en algunos casos aumenta estos miedos, incertidumbres, angustias, etcétera. ¿Qué tan preocupante es, Ignacio, tener políticas públicas que se vayan adaptando a la salud mental? Porque, claro, ahora parece ser tema porque es una pandemia, pero esto se ha arrastrado hace mucho tiempo. Quizás ahora se agudiza muchísimo más con un tema tan grave como lo que hemos vivido el último año. Y es más, ahora, más allá de los miedos, de esto de que te quiten libertades, se suman a rabias o frustraciones, por ejemplo, de las ciudadanías en general y a nivel bien mundial, porque responsabilizan además a otras personas, a autoridades, en fin. Entonces aquí es una seguidilla de estado mental más en acusaciones a lo mejor mutuas, ¿no? Por mantener un estado pandémico. Sí, exacto. Creo que hemos vivido tiempos donde nos hemos dado cuenta que somos como una organización sistémica, ¿cierto? Que estamos abiertos y nos afecta lo que pasa afuera. Y un gran ejemplo es lo que es la pandemia. O sea, la pandemia vino a cambiar todos nuestros conceptos, reconfigurar formas de cómo hacíamos las cosas y sobre todo cambió los hábitos. Desde el saludo, desde el uso de la mascarilla,
antes, pre-pandemia, ¿cierto? Ya estamos hablando de los tiempos de pre-pandemia, pero en esos tiempos para nosotros era muy raro ver a personas con mascarilla. Y hoy en día es parte casi que de la vestimenta, ¿cierto? Pero también han habido cambios que nos han afectado y que tienen que ver con lo mismo que tú planteas, que tiene que ver con las relaciones sociales. Las relaciones sociales han cambiado, producto de la pandemia se han incrementado y se han visto afectados porque hemos perdido el contacto social. Ya se estudiaba, ¿cierto? En los tiempos de prepandemia se estudiaba que el apoyo social en el mundo del trabajo, por ejemplo, era un factor predeterminante que favorecía unos ambientes de trabajo más confortables. Hoy en día no tenemos tanto apoyo social. Hemos visto que el trabajo se ha vuelto de manera mucho más individual. Y en el plano social se ve también. Se ve que nos cuesta mucho el cuidar a otros. Justamente porque hacemos un llamado al cuidado personal, que eso está muy bien, pero también eso es el desde. El llamado de ahora yo creo que tiene que ser cómo hoy en día generamos un cuidado mutuo entre las personas, uno, para que no nos contagiemos, segundo, para que nos cuidemos entre todos en términos de salud mental, y esto entra en todas las entidades, autoridades, cierto sistema social, Ignacio, etcétera. Y desde ahí... Y eso me imagino que claro, tiene repercusiones de largo plazo también, ¿no? Tiene repercusiones de largo plazo porque hoy en día la gente por ejemplo, gente que se ha enfermado, se ha visto que en algunas personas han ido volviendo a reexperimentar los traumas. Piensen ustedes, desde un sonido de la ambulancia, Sí. Desde despertar a las 3 de la mañana y volver a soñar con cosas que... Pero no solo me refería a quienes han estado contagiados, sino a todos en general. El efecto que va a generar la pandemia, los cambios de hábito, de costumbre, la implementación de cuarentenas de manera intermitente, ¿eso tiene efectos de largo plazo también? ¿El temor generalizado, etcétera? Mira, hay bastantes discusiones respecto a ese tema. No lo sabemos porque no estamos en ese futuro, ¿cierto? Pero lo que se ha visto sí, que por ejemplo, ya se ha visto cambio en los más pequeños, ¿cierto? Los niños, los que algunos ya le están llamando los pandemias, ¿cierto? Donde para nosotros los adultos quizás todavía algunos hábitos y rutinas siguen siendo difíciles de implementar. Para los niños esto es parte ya de su mundo. Lo que sí, y ahí coincido contigo, hay que tener cuidado desde la salud mental, aquellos aspectos que van a quedar en la retina, que tienen que ver, y en la memoria, que tienen que ver con el miedo, ¿cierto? La exposición nuevamente a la rutina. Yo les aseguro que un tiempo más, cuando quizás volvamos a retomar, ¿cierto?, las funciones, se va a ver en el trabajo también desmotivación. Lo que el año pasado se hablaba respecto al síndrome de la cabaña se va a volver a evidenciar porque hemos generado también estos cambios de hábitos donde avanzamos de paso, retrocedemos, ¿cierto? Una sensación de que hasta cuándo esto termina. Entonces, es importante desde ya, tanto en las familias, eso uno siempre recomienda en los círculos más íntimos. Dale. Te quería preguntar en qué importancia o qué positivo podemos sacar de todo esto, porque la salud mental siempre se ha visto como quizás menos importante porque no se ve, no es como una enfermedad crónica, una enfermedad física necesariamente. Esto sí ha hecho tener mayor conciencia del tema de las mismas personas, de nosotros mismos, pero como políticas públicas que a futuro pudiesen ya ir mejorando en este sentido. Sí, yo creo que la pandemia también ha traído sus cosas buenas, y eso tú tienes razón, Frecia. Y una de las cosas que ha traído bueno es que hemos incorporado quizás nuevos hábitos, o nos hemos dado cuenta que somos seres que nos podemos adaptar ante circunstancias que desconocíamos, y eso la pandemia ha resultado clave. Entonces, en términos de políticas públicas y en general, yo creo que es súper importante volver a enfatizar en esta capacidad de adaptación. Y esto lo vemos siempre nos damos cuenta cuando ocurren los eventos, como cuando ocurre el terremoto, ¿cierto? La noticia siempre está instalada, ¿cierto?, en cómo la gente reacciona. Pero la prevención es un concepto muy importante y que desde Mutual de Seguridad lo hemos implementado, y que tiene que ver con las políticas públicas, sobre todo en salud mental. La prevención de esto tiene que estar instalado para generar mayores capacidades, competencias que no solamente apunten a la adaptación, sino también apunten a la flexibilidad. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en tiempos
donde hay que aprender a vivir y trabajar con el COVID, porque el COVID no se va a ir la próxima semana. Vamos a estar un buen tiempo más con esto, y por eso que la capacidad de adaptación que ya hemos ganado va a ser clave también en lo que queda de pandemia. Ignacio, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Que esté muy bien, Ignacio. Gracias por hablar con nosotros. Chao, chao. Chao.